Reanudamos y vamos a hablar brevemente de lo que está trabajando el Congreso en este momento a partir de las comisiones. Sí, la Comisión de Educación, que bueno, se ha reunido con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado, el CENSEN, y con el Comecite. Es importante porque el líder del CENSEN ha presentado su propuesta para la ley reglamentaria. Hay que recordar que después de la reforma educativa, todos los estados tienen que hacer una ley reglamentaria donde se va a estipular cómo se va a bajar esa reforma educativa. Y bueno, el Sindicato de Maestros está preocupado, hay mucha preocupación en el magisterio en el tema de la permanencia. Por lo tanto, están pidiendo que las evaluaciones no deriven en despidos de maestros, sino en que esté permanente, bueno, que se les mantenga, y también están pidiendo ser parte de este instituto de evaluación que se va a crear para pues tener la certeza de cómo se va a estar evaluando y para defender al magisterio, obviamente. Sí. Yo creo que el problema allí de la permanencia tiene que ver también con la cuestión de la capacidad, la responsabilidad, la experiencia, su vocación de servicio que tenga el maestro, porque definitivamente la permanencia no puede ser para un maestro irresponsable, que no cumpla, que no le importe la educación, que perjudique pues con su deficiencia el aprendizaje de los niños. Yo creo que eso había que verlo, un tema delicado, pues tiene que examinarse, no puede solayarse, no puede ocultarse. Y en cuanto al otro, pues no sé hasta qué punto el evaluado pueda tener voz y voto donde lo van a evaluar, porque supone que pues, entonces sería juez y parte, ¿no? Sí, habrá que ver qué es lo que, si les va a incluir o no. Los diputados se comprometieron a defender los derechos de los maestros, a que aseguran que la reforma no es agresiva. En cierta manera, pues sí lo es, pero lo importante es ver cómo va a quedar la ley reglamentaria para no afectarlos tanto. Y por otro lado, el director del Comecit, que es Raúl Luis Vargas, advirtió lo que se ha estado señalando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el presupuesto en ciencia y tecnología no es suficiente, que el Estado de México tiene un gran potencial para crecer, tiene enormes proyectos para vincular alumnos con empresas, quieren abrir alrededor de 5 centros en los próximos años, crecer bastante, pero para eso necesitan un mayor presupuesto. Y bueno, puso sobre la mesa la posibilidad de que este Comecit, este Consejo de Ciencia y Tecnología, deje de ser consejo para elevarse al rango de instituto o de secretaría, como ya ocurre en el Distrito Federal. Sí, muy buena, interesante la información y la propuesta también, desde luego, ¿no? Habrá que ver sí, que si la analizan sí, también, claro. ¿no? Y vamos a referirnos a las elecciones del domingo 7, que todavía están calificándose. Llama la atención el caso de Baja California, donde el organismo electoral de allá, la verdad que no estuvo a la altura que exige las circunstancias. No sé si por incapacidad, por ineptitud, por inexperiencia o realmente con dolo, pero por ejemplo se puso a hacer recuento voto por voto que no está previsto en la ley, violando la propia legislación, la norma electoral de ese estado, y se puso a hacer eso. Creo que ya detuvieron eso, pero inicialmente había incurrido en eso. Claro, la intención que no es buena, pues. Y también creo ver algunas cosas que ocurrieron en torno a las elecciones que no se han trascendido, pues no son grandes. Es el caso, por ejemplo, de lo de el candidato independiente, el primero que gana en un municipio de Zacatecas, un pequeño municipio de 5,000 habitantes, pero de todos modos que está el antecedente ahí, ¿no? Que fue independiente. Que gane un candidato independiente a los partidos que pues tienen evidentemente mucho más recursos, que se publicitan más y bueno, traer una maquinaria mucho más grande, pues es bastante importante. Y ahora que ya se tienen que establecer las candidaturas independientes para todas las siguientes elecciones en los demás estados, es un buen antecedente, ¿eh? Sí, claro. Y además le ganó a las alianzas. El PRD fue con el PAN y quedaron en segundo lugar. El PRI con el Verde quedaron en tercer lugar frente al Independiente. Pero además el Independiente era del PAN, no lo quisieron y pues ahí están los resultados, ¿no? Eso sí, por supuesto que eso llama mucho la atención también, ¿no? El hecho de que sí venía de un partido político y sí era alguien conocido. Sí, claro, que decir que se equivocaron al seleccionar a los otros, por una parte. Y además queremos ver lo que ocurrió en Sonora, el único distrito que se estuvo en disputa ya en elección extraordinaria local, por cierto, ganó Rosana Cobo, pero esta Rosana Cobo es viuda pues del diputado propietario que ganó la elección hace un año y que el suplente lo mandó a matar. Entonces dicen que también arrasó la mujer allá en ese distrito. Así es. Del PRI. Sí, y eso también pues llama mucho la atención porque finalmente queda en familia, ¿no? Sí. Es algo similar al candidato que mataron de Movimiento Ciudadano y que su hija pues lo suplió y ganó. La verdad es que, bueno, hay muchísimos factores que se pueden estudiar del voto de la ciudadanía. Sí, claro, por una parte. Y de luego también está el caso de un candidato a alcalde ganador en Oaxaca, un pequeño municipio, pero que estuvo acusado, tenía orden de aprehensión y se dio por muerto, hizo maniobras ahí pues fraudulentas para aparecer como muerto, y ahora lo postura el PAN y el PRD, dicen que no sabían que tenía ese antecedente, y resulta que gana y ahora pues hay una orden de aprehensión que la van a reactivar porque la habían suspendido porque estaba muerto supuestamente, pero ya reapareció, ahora es candidato a alcalde. Sí, pero se va acusado de violación tumultaria, es un delito grave, gravísimo, por supuesto. Gravísimo. ¿Y qué calidad, ¿no? De político. Habría que ver también cuál es el contexto en el que está acusado, pero evidentemente que se tiene que
que ejecutar esa orden de aprehensión, que este hombre pues tiene que ser procesado y pues el suplente tendrá que ser quien ahí tome las riendas, ¿no? Sí. Y también queremos referirnos a este gravísimo caso de que no es extraño, nos sorprende, pero de todos modos ahí están los hechos del espionaje de Estados Unidos contra países y no solamente gobiernos, también contra particulares, organizaciones y todo, ¿no? Sí, incluso ya hasta le preguntaban por ahí al presidente Enrique Peña y mencionó que sería inadmisible un espionaje hacia el país, por Dios. Yo creo que es algo que todo el mundo sabe, aunque bueno, oficialmente nunca se acepta. Sí, Estados Unidos siempre ha espiado y siempre ha intervenido en todo, digo, no solamente espiando lo que no debe hacer, que debe respetar la soberanía de los estados, sino también interviniendo militarmente, y en América Latina tenemos experiencias amargas, desde Nicaragua, desde Cuba, desde de Guatemala, de Panamá, todavía para detener a Noriega, que lo acusaron de narcotráfico, el caso de Guyana también, y o sea, intervenciones directas. Pero además hay una cuestión que debe de llamar mucho la atención y preocuparnos, el hecho de cuando derrocaron a Salvador Allende en Chile, con injerencia de ellos, como estaba, que pagaron a la oposición, como pagaron en Venezuela, pagó Estados Unidos, o la CIA y todo eso, ellos dijeron allá internamente en sus deliberaciones que Chile era su zona estratégica de defensa de Estados Unidos, pero Chile está a miles y miles de kilómetros de Estados Unidos. ¿Se imagina si esa es su concepción de lo que es su zona estratégica de defensa? ¿Cómo nos ven a nosotros? Sí, no, la verdad es que por supuesto que esto llama la atención y bueno, hay que admitir todo el mundo que Estados Unidos por supuesto que espía y además han salido a la luz muchos documentos donde se da a conocer cómo está viendo, por supuesto años después, pero cómo vio en su momento a ciertos actores políticos, al presidente en ese momento, al propio Calderón. Se estuvo filtrando mucha información de cuáles eran los puntos débiles, cuáles no, y qué era lo que estaba esperando nuestro vecino del norte. Ahora la cuestión está en que aquí también se pone de manifiesto la muy inequitativa y asimétrica relación del país poderoso con el país débil. Es decir, si nosotros tuviéramos espiando a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, quién sabe cómo hubiera reaccionado y cómo nos hubiera ido. Pero nosotros para allá no hacemos nada. Hay una tibia condena, reprobación allí y todo, pero de ahí no pasa. No le va a pasar nada a Estados Unidos. Sí, no, por supuesto que no. Y además esto es internacional, no solamente es a México. Sí, claro. Y ahí algunos países sí han reaccionado con mayor fuerza, pero la mayoría no, ¿eh? Pero no va a pasar de la pura presión, la pura condena, ¿no? De lamentarlo, sí, así por supuesto. Y de luego queremos comentarle esta muy mala noticia que acaba de dar Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y que fue procurador aquí, en el sentido de que este año, por el escaso dinamismo del crecimiento económico, pues quizás no se logre la meta de los empleos que se habían previsto y que quede abajo 250,000 plazas. 250,000 plazas es un número enorme, se puede decir fácilmente, pero imagínese usted toda esa gente que podría haberse incorporado al mercado laboral para tener pues dinero, porque hay mucha gente que todavía derivado de la crisis que tuvimos, de esta situación económica que no ha mejorado, ha quedado sin trabajo y está haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir, para mantener una familia. Entonces el cierre de oportunidades es terrible, es una mala noticia para nuestro país. Sí, 250,000 familias mexicanas que van a perder la oportunidad de tener ingresos para subsistir, para sobrevivir. Eso es gravísimo. Es lamentable y ojalá todos esperamos pues que el país pueda crecer más, que a México le vaya bien, para que todos estemos mejor. Así es. Pero bueno, se han sacado el tiempo, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Macari, buena noche. Buena tarde. Y esperamos que nos pueda seguir en otro programa.